Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de la base, ¿sí? De ese primer momento a nivel energético, a nivel conciencia, en donde estamos atravesando, ¿sí? Una memoria celular. Y vamos a hablar específicamente de qué es la memoria celular, qué son los códigos, las codificaciones o las programaciones y qué es la emoción asociada, ¿sí? Porque esas tres van de la mano, ¿sí? Van juntitas. Es como son el triángulo por el cual nuestro ser se muta, ¿sí? Se expande, procesa toda esa información que fue heredada de sus linajes materno y paterno, y que eso se traduce a veces en cuestiones en el físico, enfermedades, desequilibrios emocionales, de muchas índoles, ¿sí? Porque todo es energía. Entonces, cuando transitamos esa memoria celular sin eh, la recepción de esta energía para comprender y que la conciencia, ¿sí? Que ahora también vamos a hablar de eso, o sea, ¿qué es la conciencia? Este campo cuántico que posibilita que este proceso de memoria celular inicie, ¿sí? Y ya me voy a meter de lleno, vamos a hablar, tengo acá los apuntes porque no me quiero olvidar nada de lo que fue llegando para compartirles, ¿sí? Esto es específicamente lo que abordamos en las sesiones individuales de mentorías uno a uno. Uno a uno es justamente uno a uno, ¿sí? Uno enfrente al otro, siendo uno, para actualizar, ¿sí? Para expandir esos códigos. Y justamente de eso vamos a hablar ahora. ¿Qué son los códigos? ¿Qué son las codificaciones de las que tanto hablamos? ¿Sí? Es justamente la base de la programación biológica, emocional y energética. ¿Sí? La mente responde y crea realidades en base a esa codificación que está implantada en el ser, ¿sí? En todo el campo energético y a nivel biológico también, ¿sí? Porque el cuerpo biológico es un emanador, un proyector que emana, ¿sí? Emite vibración. Entonces, estos códigos son la base de la programación física, emocional, mental, ¿sí? Y energética, porque la energía envuelve a todo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la memoria celular? Y ahora vamos al segundo punto. Los códigos son la base, ¿sí? Porque como una computadora que se programa, ¿sí? Para que se comporte de una cierta forma, ¿sí? Están lo que tenemos códigos originales, ¿sí? Que son los códigos originales por diseño que tenemos en el ADN como humanos, y están los códigos adheridos de experiencias que se han, por ejemplo, experiencias que vivieron nuestros padres, ¿sí? Y esa información pasa a nosotros por herencia, por linaje, ¿sí? Por fecundación, cuando nuestro ser se originó, y esa información que pasa, ¿sí? Que fue codificada, por ejemplo, por la madre en una vivencia emocional que tuvo durante la gestación de nosotros. O sea, nosotros en el vientre y nuestra madre vivió un hecho traumático, ¿sí? Por ejemplo, o una emoción, y eso pasó al ser que se está formando, ¿sí? Y se codificó. Y ese ser, esa información la hace propia por herencia, y ese ser repliega ese código, esa programación, y ahí es donde le genera un desequilibrio por no entender esa memoria, porque eso es una memoria. Y ahora pasamos a la memoria celular. ¿Qué es la memoria celular? Cuando menciono tanto a la memoria celular, es justamente el sistema que tiene el cuerpo biológico de procesar los códigos programados desde lo interno, ¿sí? Desde el periodo de la gestación. Desde ahí nuestro ser se empezó a codificar, se empezó a programar, ¿sí? Y este proceso de memoria que le llamamos es cuando esa memoria empieza a ser procesada por la conciencia. Y acá viene este término que en realidad engloba todo, porque la conciencia justamente es la energía de la fuente divina
o Dios, o campo cuántico, o registro akáshico. O sea, digo todos los nombres para que se entienda de lo que estoy hablando, que es esta energía que lo envuelve todo, ¿sí? Hay más información en videos anteriores, que justamente esta energía que ingresa a nuestro campo, ¿sí? Y que brota también desde el átomo, desde adentro, desde lo que somos, y se expande. Y hace que justamente ingrese a nuestro sistema y lo actualice. Entonces esa programación, esos códigos heredados se empiezan a actualizar, se empiezan a reprogramar con impulso de esta energía cuántica que es la conciencia, ¿sí? Entonces ahora vamos a hablar de lo que son las emociones. La emoción es justamente la reacción de nuestro sistema a esa codificación, a esa programación. ¿Sí? Es una reacción electroquímica del cuerpo físico, del sistema biológico. Lo sentimos en el cuerpo, la emoción, ¿sí? Es una reacción química, fisiológica del cuerpo para hacernos ver un código, una programación que fue heredada o que fue programada en vida nuestra, y que se codificó, se programó por una emoción justamente, o sea, por un hecho, una situación. El ser genera una emoción en base a eso que está viviendo fuera y se codifica, se programa. Entonces después una memoria asociada uno lo repliega, se entiende de manera inconsciente hasta que lo puede observar, lo reprograma, ¿sí? Por eso el mindset, la programación mental, o sea, toda nuestra realidad la estamos creando nosotros mismos en base a las creencias, en base a los códigos, en base a las programaciones. ¿Sí? Por eso tanta expansión en la televisión, o sea, programaciones de todo tipo hay, ¿sí? Y se nos muestran todo el tiempo. Entonces, elegir qué programación estoy ingresando a mí, ¿sí? O si estoy en proceso de memorias, ok, estoy procesando memoria celular, y ahora se entiende qué es la memoria celular. Entonces, estas tres van de la mano, estas tres funcionan a la par, la codificación, la memoria celular misma y la emoción, que es la reacción que nos hace, ok, esto es una memoria, claridad, ¿qué memoria es? ¿Qué es? O sea, y ese es el proceso de memoria. Y una vez que se identifica una reacción o una emoción y se entiende en conciencia, posiblemente no se repita, no se repliega, sino uno mismo va generando realidades, va generando situaciones, creaciones en su externo para trascender ese código que no fue observado. ¿Sí? Justamente esto es lo que hacemos en las sesiones individuales. Tomamos caso a caso, ¿sí? Caso particular, como para llevar claridad y la energía de esta conciencia, ¿sí? Unificando los campos energéticos para que puntualmente el suceso que estés atravesando lo puedas trascender porque lo estás observando en conciencia, ¿sí? No necesitas de nadie más que de vos mismo para hacerlo, para hacer tu propia claridad, tu propia conciencia, ¿sí? Porque la conciencia es una energía, es un campo cuántico que nos atraviesa a todos, ¿sí? Pero en base a cómo sea nuestra programación actual, es cómo vamos a procesar ese aumento de energía, ese aumento de conciencia que se da de manera igual para todo el mundo, ¿sí? Bueno, te mando un abrazo grande y cualquier cosita, cualquier duda que tengas con respecto a las mentorías, con respecto al programa Foja Cero, me escribes, ¿sí? Y ahí estamos para justamente expandir esta energía, esta vibración y esta claridad para vivir la experiencia Foja Cero y crear nuestra propia experiencia en base a nuestra propia programación original, porque los códigos originales son neutros. Abrazo grande.